Como todos los viernes a esta hora vamos a presentar el informe que hacen Carlos Gallo y el Turco Jef. Hoy el tema que nos convoca es el transporte en la ciudad de Córdoba. Todos lo sabemos. El 18 de septiembre próximo habrá elecciones municipales en nuestra ciudad de Córdoba. Y también sabemos que hay problemas que tenemos los cordobeses que no hemos podido solucionar de raíz. Se nos ocurrió entonces que era oportuno preguntarles a los candidatos qué opinan sobre estos temas. Escuche este informe. Hoy, algunos de los candidatos a intendente de la ciudad nos cuentan qué harían ellos con el transporte. Y el transporte viene siendo un problema hace mucho en Córdoba. Entonces, levante el volumen de la radio y escuche que le interesará. Porque ahora tienen la palabra ellos, los candidatos. Pero el 18 de septiembre la tendremos nosotros. Bueno, ¿y qué tal, Turco? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Carlito? De nuevo los viernes, de nuevo los informes. El viernes pasado hicimos un informe, fue parte del informe, recordamos a la audiencia, donde tuvimos la opinión de los candidatos a intendente Carlos Vicente, Esteban Domina y Mesías Agüero sobre el tema de la basura, ¿te acuerdas? Sí, fue un lindo tema, bien tratado y avanzamos sobre el punto. Bien, hoy tenemos el tema del transporte. ¿Qué opinas al respecto, Turco? Bueno, ¿por qué es un tema preocupante este? Es un tema preocupante porque afecta a la mayoría de la población y afecta a los que menos tienen. Entonces, desde este punto de vista, nosotros creemos que el transporte público debe ser atendido, debe ser del Estado, debe hacerse cargo el Estado de todo el transporte público, priorizando más que la rentabilidad del transporte público, la calidad del servicio, porque son los que menos tienen, los que se transportan a sus trabajos y al desarrollo de cualquier tipo de tareas. ¿Hay pelea entre rentabilidad y calidad de servicio? Sí, es indudable, porque al aumentar el servicio baja la rentabilidad, y al bajar la rentabilidad menos quieren algunas determinadas líneas o trayectos del transporte público. ¿En esa pelea hay que tomar partido? ¿Qué opinas? Yo creo que sí hay que tomar partido en esa pelea. Nunca a favor de la rentabilidad, sino a la mejoría del servicio y la calidad del transporte. Bien, veamos, porque el problema es si el transporte público es solamente un negocio o es un servicio para toda la ciudadanía. Hoy quisimos traer la palabra de algunos candidatos más a intendente de la ciudad de Córdoba. Hoy vamos a tener a Sebastián García Díaz, vamos a tener a Laura Sesma y a Olga Riutor opinando sobre el transporte. La primera pregunta que quisimos hacerle a los tres, pero empezamos con Sebastián García Díaz, es ¿qué haría usted con la TANSE de ser electo intendente? Y mi tarea va a ser que si se llega a hablar de una posible privatización de la TANSE o de algún tipo de transformación, no haya manos corruptas que intenten hacer negociados con esa empresa, digamos. Aquí sabemos que puede haber gente que quiera endulzar a los candidatos. De hecho, cuando yo veo las grandes campañas que están poniendo al aire, digo, bueno, aquí qué favores tendrán que pagar luego. Y como yo no quiero que paguen favores con las cosas que son de todos, la idea mía es desde el Consejo Deliberante ser muy meticuloso para que nadie se mande un negociado con la TANSE ni con ninguna empresa pública. También estuvimos preguntándole a la candidata a intendente por la coalición cívica, Laura Sesma, que ya ha sido concejal en otras oportunidades por otro partido político, pero en este caso va por la coalición cívica, sobre la misma pregunta. ¿Qué haría usted, Laura Sesma, con la TANSE? La TANSE, una parte de la TANSE va a seguir siendo estatal y el resto lo vamos a estudiar cuando veamos la nueva licitación que se debe hacer. Un área seguramente va a seguir siendo estatal. La empresa estatal es buena siempre y cuando preste un servicio que otros no prestan, pero que tiene que ser de calidad y donde no haya corrupción, porque si no termina en contra de los que menos tienen. Así que nosotros vamos a mantener parte de la TANSE como estatal, pero vamos a revisar integralmente el sistema. Y
también le preguntamos a la candidata Olga Riutor, ¿qué haría usted con la TANSE, Olga Riutor? Como hoy hay que hacer en el Consejo Deliberante una prórroga para los servicios que están concesionados, porque están vencidos con Inferal y Ciudad de Córdoba se vence en enero, hay que aprovechar esta oportunidad para hacer todos los recorridos nuevos y que no haya recorridos buenos y rentables y recorridos malos y rentables. En este nuevo diseño hay que incorporar todos los recorridos de la TAMSE, menos los de los trolebuses, porque los trolebuses tienen catenarias. En ese tema hay que hacer una nueva licitación para las concesiones. La TAMSE va a seguir siendo municipal pero reducida y tendremos que hacer una licitación que contemple estos nuevos recorridos que pasan por todos los barrios que hoy no van, que tengan mayores frecuencias, punta de líneas quebradas para garantizar que los colectivos no sigan pasando llenos cada vez que la gente los quiere tomar en los horarios picos. Qué llamativo, si hay algo en común de estas tres opiniones, de tres candidatos que la verdad que no tienen mucho que ver, digo, las propuestas en general desde el punto de vista ideológico que tienen Olga Riutor, Laura Sesma y Sebastián García Díaz son totalmente diferentes. Sin embargo, si hay algo en común es cuidarse mucho a la hora de hablar de la TAMSE del problema de la corrupción. ¿Cómo entra este problema de la corrupción en esta ecuación de los servicios o la rentabilidad? Cuando existe una rentabilidad y una empresa del Estado, existe lo que se denomina caja chica. Y esa caja chica hace que esos fondos puedan tener distintos tipos de manejo o no ir directamente donde debe ir. Entonces, lo que me asombró es que esté instalado como un acto de corrupción ya, tanto en el Consejo Deliberante como en el organismo municipal, que existe corrupción en el organismo del Estado, la TAMSE. Claro, y de alguna manera también existe esta idea de que la TANSE está absorbiendo todos los recorridos que tienen menor rentabilidad. O sea, de alguna forma todos los candidatos dan cuenta de que justamente esta empresa municipal, o sea, la única empresa estatal que está en juego hoy en el servicio de transporte público, es la que menos rentabilidad tiene en sus recorridos. Y ahí está parte de este negociado, o sea, lo que no deja una rentabilidad grande económica en el servicio, se lo demos al Estado, y el Estado absorbe absolutamente todas las pérdidas. Entonces, lo que acá tenemos que plantear también y hacer buen hincapié es que es necesario que el Estado se haga cargo de los recorridos donde nadie va. Ahora, ¿es necesario también darle la rentabilidad a las empresas privadas? Ahora, yo me hago una pregunta en esta ecuación de rentabilidad y de servicios y en esta discusión sobre el problema de la rentabilidad de la TAMSE y la rentabilidad de las empresas privadas en el transporte público. Me hago la pregunta en torno a si ¿qué otra forma tiene un gobierno de subsidiar a los sectores que menos recursos tienen? ¿Qué mejor forma tiene de subsidiar directamente a esos sectores que no es a través del transporte público? Exactamente, porque entendamos bien acá, el transporte público hace escala en la parte más baja de la sociedad y las partes medias de la sociedad. Si hay algo que no se beneficia por un subsidio en este momento por el transporte público, es la parte más rica. O sea que es interesante que justamente el Estado absorba este tipo de déficit y lo ponga como subsidio en el transporte público. Le quisimos hacer una segunda pregunta a estos tres candidatos en relación a cómo se podría mejorar, qué propuestas tiene para mejorar el servicio de transporte público en la ciudad de Córdoba. Fíjense lo que nos respondía Sebastián García Díaz al respecto. Hay dos elementos que tenemos que hablar. El primero es, a pesar de la mala experiencia que tuvimos en la época de cámaras, en algún momento por el tamaño de la ciudad de Córdoba vamos a tener que hablar de que los vecinos vamos a tener que tomarnos un ómnibus a un centro de transferencia y luego un ómnibus que vaya hacia el centro. Y que haya algunas personas que puedan ir con el auto hacia ese centro de transferencia, dejar el auto allí y tomarse un ómnibus al centro. Ese sería el ideal.
Y el segundo tema es que tenemos que integrar todo lo que hace el transporte de las ciudades vecinas de la ciudad de Córdoba, o sea, la ida a Villa Allende, a Carlos Paz, a Montecristo, Altagracia, a Jesús María. En muy breve tiempo todo esto va a estar integrado, entonces tenemos que hablar de un sistema de transporte que no solamente contemple la ciudad de Córdoba, sino la integración con las ciudades vecinas. A Laura Sisma le hicimos la misma pregunta. ¿Qué propuestas tiene usted para mejorar el transporte público en la ciudad de Córdoba? Y nos respondía lo siguiente. El año que viene, en el 2012, se debe licitar el servicio de transporte porque vencen los contratos con Coniferal y Ciudad de Córdoba. En ese pliego de licitación vamos a exigir algunos requisitos que son fundamentales para mejorar la calidad. Una, que mejore la frecuencia. Dos, que se prohíban expresamente los paros y asambleas intempestivas que dejen a los usuarios en las paradas. De hecho, yo presenté la semana pasada un amparo ante la justicia para que la justicia se expida, y también vamos a establecer el control de los usuarios del servicio, es decir, vamos a crear un ente de control del servicio del transporte con los usuarios, que son los destinatarios, pero siempre están ausentes a la hora de tomar decisiones. Respecto a la TAMSE, yo creo que es una empresa donde el área de trolebuses funciona bien, pero el área de transportes colectivos no, porque hay mucha ineficiencia, hay corrupción en el área de compras, no se cuidan los bienes que son de todo, que son las unidades, y hay lamentablemente más empleados de los necesarios porque se ha usado esa área también para nombrar innecesariamente gente. Así que por lo pronto en la TANSE vamos a eliminar los bolsones de ineficiencia y corrupción para que el servicio sea mejor. Y también, por supuesto, quisimos hacerle la misma pregunta a la candidata Olga Riutor. Esta es una de las medidas. La otra medida es que nosotros vamos a fijar, de hecho ya la ordenanza la hemos presentado, taxis y remises, porque hoy en la práctica está igual, y para unificarlos lo que necesitamos es que exista la norma de modo que uno controle que el servicio sea eficiente, o sea que los autos estén buenos. Vamos a exigir aire acondicionado a todos los autos, pero que realmente uno pueda verificar que no hay choferes en negro, que realmente la agenciera o las remiseras están cumpliendo con lo que dice la ordenanza, que uno se asocia por 200 pesos y no que hay que pasar 500 pesos por abajo. O sea, creo que esta cosa, al unificar el sistema, va a ser más fácil controlar para que sea más eficiente el servicio. Recordamos a nuestra audiencia que solamente hay algunos candidatos a intendente, porque al igual que el viernes pasado, algunos candidatos opinaron sobre el problema de la basura en Córdoba, y hoy otros del lote de 11 candidatos están opinando sobre este problema del transporte. ¿Escuchaste las opiniones, Darío? Sí, y realmente hay algunas que asombran. A ver. Sobre todo la primera, la de Sebastián García Díaz. Sebastián García Díaz, donde está reivindicando el transporte público implementado por cámara. Entonces tenemos que recordar ese transporte público que aseguraba a las empresas privadas una rentabilidad, una escalabilidad en el trazado secundario, que en todo momento los vecinos se tenían que acercar hacia ese trazado, tomar un colectivo y luego volver a tomar el troncal para llegar al centro. En el mejor de los casos era 2 colectivos, pero en otros casos llevaba hasta 4 o más trayectorias en colectivo. Con trayectos muy cortitos. Con trayectos tremendamente cortitos, y todos con costos para el Estado, para asegurar la rentabilidad de esos trayectos cortitos y luego la rentabilidad grande en los trayectos troncales. Quiero recordar que este sistema nunca llegó a implementarse del todo en la ciudad de Córdoba, porque la crisis del transporte en ese momento hizo que prácticamente la ciudad de Córdoba se quedara sin transporte público. Exactamente, fue imposible sostener ese transporte, donde la gente tenía que movilizarse permanentemente para poder acceder al transporte público. Recuerdo que eran los autitos los que funcionaban. Exactamente. Los copeleros que le llamaban. Los copeleros. O tráfico, o distintos vehículos en donde se traía la gente. Con los viejos transportes,
con los viejos recorridos que tenían los otros colectivos. Una cosa común que han reivindicado los tres candidatos y que me parece que debe ser común a todos los candidatos es qué hacer con las ciudades vecinas. Porque, bueno, alrededor de la Córdoba capital, que ya de por sí tiene un ejido muy grande, hay una cantidad de ciudades que no forman parte de la intendencia de Córdoba capital, que tienen intendencia propia, pero que mucha de la gente que habita en esos lugares trabaja y tiene sus preocupaciones diarias en la ciudad de Córdoba. Por lo tanto, la integración del servicio de transporte es un problema más complejo que abarcar solamente a la ciudad de Córdoba. Y hay que tener en cuenta en este punto de la parte ambiental que nunca debemos olvidar. El transporte público es muchísimo más ambiental que el transporte en auto. La cantidad de dióxido de carbono o dióxido de azufre que se eleva al aire es menos de la mitad, para hablar genéricamente, de lo que hoy se está contaminando con semejante cantidad de autos que están involucrando el traslado de las ciudades camas o ciudades dormitorios hacia la capital. Vos sabés que me llamó la atención que ninguno de los candidatos hiciera referencia a la creación de un tren, a la creación de un subte, al uso de bicicletas, a nada que sea alternativo al transporte tal como lo conocemos hoy o lo hemos conocido en los últimos años en la ciudad de Córdoba. Es más, algunos candidatos están proponiendo vías más rápidas, eliminando las bicisendas actuales. O sea que hay un conflicto real entre alternativas que no sea el transporte en colectivo o el transporte en taxi. No hay otra. No hay otro para movilizarse. Para ellos no. Para ellos por lo menos no hay alternativas. Para ir cerrando este informe, que de por sí me parece muy interesante que aparezcan las voces de los candidatos y nos parece un aporte a la elección que va a haber el 18 de septiembre. Ahora nos toca escuchar a nosotros. El 18 de septiembre vamos a tener que opinar nosotros con nuestro voto. Por lo tanto, esto intenta hacer un aporte a la democracia y un aporte a la elección que va a haber de intendente en la ciudad de Córdoba. Ahora, me llamó mucho la atención el volante que trajiste hace minutos, nada más. Hicimos una cuenta muy rápida con Darío sobre un volante donde aparecía una cantidad, no importa el partido político, no importa, no vamos a decir porque si no pareciera que uno toma partido por los otros, ¿no? Pero hay una cantidad de promesas en ese volante. A ver, Gonzalo, relatalo rápidamente. Bueno, aumentar la cantidad de cloacas para todos los ciudadanos, 70.000 conexiones de gas, inversiones en nuevos espacios públicos, inversiones en puentes. Ahora, hay tantas promesas que ¿cuánto sumaban? Lo extraordinario de este panfleto es que daba números y ponía los números dentro del panfleto y sumaba la friolera suma de cerca de 1.200 millones en los 4 años. A nosotros se nos ocurrió dividir 1.200 millones dividido 4 años para saber cuánto por año iban a tener que poner para sustentar solo las promesas de este volante. Obviamente estaba en el orden de lo que significa casi el presupuesto municipal. Por lo tanto, no iban a poder hacer más que estas promesas. Que solicitamos y lo importante es no se queden con las promesas, lean perfectamente cuál es el trasfondo, hacia dónde están apuntando con estos folletitos y cómo será posible cumplirlos, porque también si los cumplen estas promesas endeudando nuestro futuro, tampoco es viable. O bien la irresponsabilidad de aquellos que prometen porque saben que no están entre el lote de los ganadores. Tira la palanca y endereza, que la guagua va en reversa. Oye, la guagua va en reversa, que la guagua va en reversa. Cabe el cariñito de la orquesta, que la guagua va en reversa. Tira la guagua. El próximo viernes tendremos nuestro último informe con la opinión de los candidatos que faltan. El tema será qué opinión tienen, qué piensan hacer con los espacios públicos en Córdoba.